Por acá dice Reco. Ok, muy buenas noches a todos. Me da gusto nuevamente recibirles en esta clase de discipulado fructífero, le he llamado a este curso. Y pues me da mucho entusiasmo que sigan conectándose. Espero que sean los mismos de la semana pasada, pero bueno, puede haber algunas razones válidas por las que no pudieran estar hoy, ¿no? Aquí ahorita va a haber el detalle que a lo mejor si alguno se conecta, no sé si vaya yo a poder darle, aceptarlo, espero que sí. Saris ahí está saludando, muy bien. Bueno, voy entonces ya a comenzar. Muy bien, pues la semana pasada estuvimos viendo un poco de lo que es nuestra base bíblica en cuanto al tema del discipulado. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que la misión que el Señor nos ha dado a nosotros como parte de su iglesia tiene que ver con esto del discipulado. De repente, pues, toma como distintos matices lo que comprendemos como discipulado y a veces pues realmente los pastores y las iglesias y los miembros de las iglesias terminamos haciendo como cosas, vamos a ponerlas así, pragmáticas, prácticas, o sencillas que no demanden tanto tiempo, tanto esfuerzo. Y les comentaba la semana pasada que creo que como iglesias debemos volver a un concepto más bíblico, más cercano a lo que era en la iglesia temprana, cerca del discipulado. Entonces voy a avanzar mis diapositivas para que ustedes las puedan ver. La pregunta que nos hacíamos, voy a hacer un breve resumen, era ¿por qué muchos no permanecen en la fe? O se van de la iglesia o lo peor, ¿no? No permanecen en la fe. Y decíamos que quizá hay tres causas básicas. Uno es por una falta de integración en la familia de la fe, que es la iglesia. La otra sería porque quizá ha habido un cuidado deficiente o a veces nulo en la vida de esa persona, tanto en lo espiritual como en otros aspectos. Y sí, por favor, ahí me mutean su micrófono para que el audio de la clase sea claro, por favor. Y la tercera es ¿Ahora que ya? quizá ha habido un discipulado débil, es decir, que no se han enseñado con determinación y de una manera sólida las bases de la fe cristiana. Y eso pudiera ser causa de que muchos pues, no permanecen en la fe. Y esa es una preocupación, obviamente para uno como pastor, pero también debe ser una preocupación de la iglesia. Y no solo por tener personas, porque a veces nos emocionamos, voy a hablar como pastor, ¿no? Por las personas que están asistiendo a un grupo, pero a veces perdemos de vista también la parte cualitativa, es decir, la calidad de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual que se está logrando en la congregación. Y yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Porque uno puede tener pues una congregación muy llena. eh, Les decía de broma la semana pasada, pero lo uso ese ejemplo, ¿no? Pongamos ahí un gran letrero ahí en la pared de la iglesia que diga, todos los que vengan el domingo van a recibir un six de cervezas, ¿no? Y te aseguro que estaría llenísima la congregación de muchos de la colonia por el interés de recibir las cervezas. O vámonos a otro extremo, ¿no? Que dijéramos, todos los que traigan un invitado la próxima semana van a recibir un billete de 500 pesos, ¿no? Y te aseguro que muchos llevarían invitados, ¿no? Pero obviamente esas serían maneras, pues, digo, aparte de lo costoso, pero como que no sería la forma de captar la atención de las personas y poderles hablar de Cristo, ¿no? Entonces, eh, lo que venimos viendo a través de esta reflexión es que el Señor nos ha encomendado a nosotros como iglesia la comisión que Él recibió de su Padre, que es mostrar el nombre de Dios a todas las personas, a todos los pecadores, para que creyendo en su nombre podamos tener vida eterna y tener perdón de pecados y poder gozar
de las bendiciones del nuevo pacto que Dios ha hecho con los seres humanos a través del sacrificio de Cristo. Y veíamos este pasaje en Mateo 28 acerca de cómo Cristo nos da esa comisión a todos los que somos creyentes de ir y hacer, y les enfatizaba que no es tanto el ir, bueno, sí hay que ir, algunos Dios los ha llamado a eso, pero incluso una paráfrasis pudiera ser en la traducción, por tanto, mientras van, a donde quiera que vayan, hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y veíamos que parte del proceso de hacer discípulos tiene que ver con esas dos palabras que están en color azul, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de bautizarles y también la parte de enseñarles las verdades que Dios nos ha dado en su palabra. Es que, hermanos, el sustento firme de la fe de un creyente no está en las emociones, no está en de repente algunos intereses que pudiéramos tener, sino la base sólida que podemos darle a nuestra fe está en que Dios use su palabra para fundamentar nuestra fe y pueda ser una fe firme en las promesas de Dios que Él nos ha dado en la ¿Cómo te palabra. encuentras bien Voy a la hacer una consulta? pausa, hermanos. Pueden poner mute por ahí a sus micrófonos. Me quisiera meter para ver, para poderlo hacer. Déjenme ver rápidamente. Voy a mutearles ahí. Después voy a, bueno, acá está mute. Está uno. Ok. Muy bien, parece que ya. Disculpen aquí si no, no es claro como hasta yo mismo me distraigo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Este, lo que estábamos viendo es tratar de definir lo básico, que es un discípulo. Y la mayoría contestó que es un seguidor, ciertamente así lo es. Y yo propuse esta definición de discípulo. Es una persona que ha decidido creer y seguir a Cristo, a Jesús, para aprender sus enseñanzas y ser transformado a su imagen, a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, en ese proceso de discipulado, hermanos, está presente la enseñanza como una parte básica de hacer discípulos. Tenemos que enseñar lo que Él nos ha mandado, y el propósito no es solo acumular conocimiento, sino que en realidad el Espíritu Santo use la palabra para crecer ese proceso de transformación que está prometido en la Biblia para los que creemos en él. Y veíamos que básicamente hay tres pasos en la secuencia. Uno es afirmar nuestra fe en Cristo, bueno, de quienes vamos a discipular. Lo segundo es ayudarle a crecer en su fe, de tal manera que pueda con el tiempo fructificar y a su vez él ser un discípulo que haga nuevos discípulos. Les comentaba que algo pasa en el proceso que a muchos de nosotros, y así yo creo que fue con todos, alguien obedeció al Señor y nos compartió de la palabra de Dios. Nosotros creímos en Cristo. Alguien nos tomó para enseñarnos las bases de la fe. Alguien también, otras personas nos influenciaron para crecer en nuestra fe. Comenzamos a servir, comenzamos a crecer, comenzamos a ver el fruto del Espíritu en nuestro corazón, comenzamos a ver cambios muy palpables en nuestra mente, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Y también alguien nos motivó, a mí, yo me acuerdo, estoy pensando en algunos hermanos, poder fructificar y no solo en el servicio de la iglesia o compartiendo la palabra desde el púlpito, sino aprender a que ese fruto que Dios quiere producir en mí va a producir nuevos discípulos, que es la misión que Él nos ha encomendado. Ahora miren, muchos de nosotros ya fuimos afirmados en la fe. Estamos en crecimiento en nuestra fe, muchos están, sí, yendo hacia arriba, otros quizá medio se han estancado, pero a veces, donde está, creo que a veces el talón de Aquiles, es en el tema de la fructificación, que nosotros estemos bien conscientes y seamos intencionales en poder ser discípulos que hacen nuevos discípulos.
y que a su vez esos discípulos que Dios nos permite formar, obviamente en dependencia de su palabra y de su espíritu, puedan repetir este ciclo y multiplicarse. Y eso sería extraordinario, hermanos, porque justo creo que eso es lo que a veces el enemigo hace como que nos perdamos en el camino y no estemos fructificando en nuevos discípulos. Les decía la semana pasada, ¿no? Les voy a dejar una tarea. Piensa en nombres de personas con su nombre y su apellido que a través de tu testimonio personal y de ese proceso de cuidado espiritual que es el discipulado, hoy estén permaneciendo en la fe y que también estuvieran fructificando en nuevos discípulos. Y sabes, el problema es que a lo mejor nos sobran dedos de nuestra mano para decir fulanito y fulanita y perenganito, Señor, por su gracia me permitió poder hacer este trabajo de discipularles. Ahora, ¿cómo se hacen discípulos, no? Vimos en el versículo que era a través de bautizarles, una identificación con Cristo, y por otro lado, a través de la enseñanza. El ministerio docente en la iglesia es fundamental para hacer discípulos. Por eso creemos que la escuela dominical no es un lugar para entretener a los niños y que los adultos disfruten del servicio dominical, sino más bien es un medio para poder formar también la espiritualidad y la fe de las nuevas generaciones, de nuestros propios hijos y de otros que llegan a la congregación. Entonces, les enseñamos y esa enseñanza tiene que darse en un modelo de enseñar y aprender para que no se quede como un mero conocimiento que no produce resultados, ¿no? A veces uso esta analogía. Imagínate que prendemos un curso en línea de cómo nadar, por ejemplo, si no sabes nadar, y a lo mejor puedes ver videos en YouTube y puede alguien experto en natación explicarte las mejores técnicas, los distintos tipos de braceos, pero nada se va a comparar a la experiencia de que tú te metas al agua y de que tú comiences a nadar. Y justo a veces eso pasa con los programas de discipulado en la iglesia. Recibimos capacitación, conocemos la base bíblica que hay en la palabra para animarnos al discipulado. Es más, sabemos que debemos de hacerlo, pero nada se va a comparar a la experiencia de que tú tomes la decisión de obedecer a lo que el Señor está diciendo en la palabra y seas parte de ese proceso que Dios quiere hacer en la vida de muchas personas, usándote a ti como una persona que va a discipular a otros, ¿no? Veíamos también esta diapositiva. Creo que en la semana pasada estaba mal la diapositiva. Creo que copié una equivocada, pero aquí ya tengo la mera, mera buena. Esta diapositiva es una comparación entre lo que no es el discipulado y lo que sí es el discipulado. Y déjame platicártela brevemente. ¿Qué no es el discipulado? Bueno, el discipulado no es un curso de doctrina básica. O sea, sí lo incluye, pero si eso es todo el discipulado, creo francamente que no cumple lo que vemos en la palabra en ese proceso de transmisión de vida, transmisión de conocimiento y sobre todo el que podamos brindar un cuidado espiritual a los nuevos en Cristo, ¿no? El curso de doctrina básica es bueno, de hecho lo hemos ocupado varias veces en la iglesia, pero vemos que no se desarrollan relaciones cercanas que puedan ser de influencia a esas personas que estamos discipulando. Generalmente en las iglesias estos cursos se imparten de manera colectiva, lo cual, vuelvo a decirte, no es que sea pecaminoso o sea equivocado, simplemente creo que no se logra el nivel de influencia que uno a uno o uno a dos o máximo uno a cuatro pudiéramos lograr al momento de discipular. También un problema que yo aprecio de estos modelos que hemos usado por muchos años en las iglesias es que se vuelven pasivos. Es decir, alguien habla, como yo estoy ahorita a lo mejor, y alguien solo escucha, ¿no? Y sí, puede ser que aprenda algo, pero no se genera esa que se llama enseñanza-aprendizaje, donde la persona al poner en práctica cosas que está aprendiendo,
simplemente pues solo se vuelve un oidor, pero no está siendo un hacedor de lo que está recibiendo. Y está demostrado que los mejores métodos de enseñanza-aprendizaje ocurren cuando el alumno participa de una forma activa en ese proceso, ¿no? Entonces, muchas veces se vuelve el modelo pasivo y quizá se vuelve solo una transmisión de conocimiento. La teología es buena, por supuesto. Enseñar Biblia es algo buenísimo, pero si solo queda como una transmisión de conocimiento y no logramos entender que es un conocimiento que por obra del Espíritu Santo transforma la vida del creyente, pone en orden su realidad, entonces quizá no hemos logrado asimilar cabalmente lo que significa ser un seguidor de Cristo, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la tarde, en la iglesia en el Marqués, tuve la oportunidad de presentar a una pareja que está conociendo al Señor, han recibido ella ya fue discipulada, él está siendo discipulado y han comprendido que hay cosas en su vida que tienen que poner en orden. Y justo ahí es cuando yo me alegro de ver que la palabra les está llevando a tomar decisiones y poner cosas en orden que ellos saben y el Espíritu Santo les revela que tienen que poner en orden. Y es muy padre porque uno no tiene que presionar para nada con eso, ¿no? Sino el Espíritu de Dios se encarga de mostrarle a las personas que no se trata solo de conocer, sino de ser transformado a la imagen del Señor. Y muchas veces la meta es que se afirmen en la iglesia. ¿Es una meta equivocada? No, no en el sentido de que esté mal, pero no, el Señor no quiere congregantes, el Señor quiere discípulos. Ahora, vamos del lado derecho de la pantalla. Lo que sí es el discipulado. Y mira, el discipulado en primer lugar es un proceso de enseñanza y aprendizaje de vida. Como te decía hace un rato, de nada sirve ver excelentes videos, tener buenos maestros, si nosotros no nos metemos al agua a practicar la natación. O si nosotros puedes ver un montón de videos de cómo cocinar platillos exquisitos, pero si tú no tomas el sartén y tú no haces la preparación, realmente no hay un impacto, un impacto fuerte, un impacto significativo en la vida de la persona. Lo que sí es el discipulado es que se imparte de manera personal generalmente o en grupos muy reducidos que permitan que la relación con estas personas vaya más allá de la relación de un maestro y un alumno, ¿no? Y lo veíamos la semana pasada. Jesús predicó a las multitudes y eso es buenísimo. Jesús tenía un grupo más reducido, ustedes recordarán el grupo de los 12, pero Jesús, a su vez, dentro del grupo de los 12, tenía a un grupo de tres, Pedro, Jacobo y Juan, donde él hizo un trabajo especial con ellos, ¿no? Y podemos ver entonces que va en esos distintos niveles. Tú puedes ser un maestro en la iglesia, puedes ser una maestra en la iglesia, puedes tener a tu cargo muchas personas, pero el impacto más significativo se va a lograr con aquellas personas donde tú desarrolles una relación, donde puedas mostrar el amor de Cristo, el cuidado de Cristo hacia esa persona. El discipulado también va a implicar que haya una participación activa, a diferencia del modelo pasivo que muchas veces ponemos en práctica en las iglesias. Y también el discipulado tenemos que entenderlo como una transmisión de la fe y una transmisión de vida. No se trata solo de conocimiento. Y finalmente la meta sí es que se afirmen en la fe, sí es que crezcan en la fe, pero que también cada creyente se reproduzca. Y hay manuales de discipulado, por ejemplo, que hacen un ejercicio numérico y dicen, imagínate que tú fueras el único cristiano que hay sobre la faz de la tierra y que tú este año, vamos a poner de ejemplo el 2023, tú eh, ganaras una persona para Cristo y la discipularas
no con el modelo de la izquierda, sino con el modelo que está aquí en la pantalla del lado derecho. Y entonces, al cabo de un año, esta persona se ha afirmado en la fe, ha crecido en su amor y en su servicio por Cristo, y también ha asimilado y se ha comprometido en ser un discípulo que hace nuevos discípulos. Entonces, fíjate, en el año 2024 habría dos discípulos que van a ganar a otros dos discípulos. Y a lo mejor numéricamente no suena como tan apantallador, ¿no? Pero quiero que veas la progresión aritmética. En el 2024 habría al final cuatro personas con ese compromiso, con ese entendimiento de lo que es el discipulado. Fíjate, en el 2025 habría ocho personas. En el 2026 habría 16 personas. En el 2027 habría 32 personas. En el 2028 habría 64 personas. En el 2029 habría 128. En el 2030 256. En el 2031 habría 512. En el 2032 habría 1024. Y entonces ya empiezas a mirar que la progresión aritmética ya se vuelve importante. Ahora, no se trata de números, te vuelvo a repetir, se trata de que comprendamos que si hacemos la misión que el Señor nos encargó como iglesia, vamos a ver los frutos a través de un discipulado que va más allá de una clase en la iglesia. Voy a continuar entonces con las diapositivas. Mira el proceso que Pablo seguía y que nos muestra en segunda de Timoteo 2:2. Dice la palabra, lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga, o sea, Timoteo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este es el proceso de discipulado bíblico. O sea, no está enfocado en las multitudes, pero como ya vimos en la progresión aritmética que te mencioné hasta el año 2032, sí termina siendo algo numérico si somos obedientes y logramos implementar este proceso bíblico de discipulado. Vean del lado izquierdo de la pantalla, Pablo discipula a Timoteo y Timoteo, obediente a la misión del Señor, él encarga el evangelio a hombres fieles, que a su vez ellos van a hacer el mismo encargo a otros. Entonces, mira cómo hay cuatro generaciones de creyentes: Pablo, Timoteo, creyentes fieles y otros. Y este debiera ser la vida de la iglesia, la vida de ti como hombre en la iglesia, la vida de ti como mujer, usada también por Dios en la vida de la iglesia. Y no se requiere de ir a las multitudes, sino es un trabajo a nivel del terreno, un trabajo a veces quizá hasta discreto, sin quizá mucho ruido, pero con mucha eficacia. Y vean lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Ahora, el discipulador es un creyente, fíjate bien, que ha comprendido y se compromete con la misión de Jesús aquí en la tierra. Y yo estoy orando para que cada uno de ustedes, en dependencia del Señor, puedas comprender estas verdades que estamos reflexionando en la palabra, pero puedas dar un paso a la acción y te puedas comprometer con la misión que Jesús nos ha dejado aquí en la tierra. Y que cuando estemos ya en su presencia, podamos nosotros llevar fruto, llevar honra al Señor y saber que Dios usó nuestras vidas para alcanzar la vida de otros que van a estar en la eternidad con Cristo y con nosotros ahí. Entonces, yo quiero animarte a que estés orando para que el Señor te ayude a comprender estas verdades que creo que desde la parte teórica en realidad no son difíciles de entender. Más bien tiene que ver con el que uno acepte que este es un llamado de Dios para todos los creyentes. Y de esta manera tú puedas comprometerte con esta misión.
Y el discipulador, ¿qué es lo que va a hacer? Mira la ilustración, la imagen que te estoy poniendo. El discipulador va a acompañar a otro creyente en este proceso de crecimiento. Acuérdate, son tres pasos: afirmar la fe, ayudar a crecer la fe y luego ayudar al creyente a multiplicarse, a que sea un discípulo que hace nuevos discípulos. Entonces, el discipulador va a acompañar en este proceso de crecimiento a un nuevo creyente o a un creyente que quizá tiene años en la iglesia, pero nunca ha sido discipulado de una manera firme, sólida, y por lo tanto es candidato a que nosotros podamos eh, servir al Señor y ayudarle en este proceso a esta persona. Entonces, aquí viene el proceso, ya lo dije, solo lo voy a volver a afirmar. Tiene que ver con afirmar la fe. Ahí, ¿qué hacemos? Enseñar las bases, la parte más básica de nuestra fe. Seguridad de la salvación, seguridad del perdón, seguridad de que Dios contesta nuestras oraciones, seguridad de que Dios nos habla en la palabra, seguridad de que Dios nos ha perdonado y seguridad de que Dios nos da victoria sobre el pecado. Son lecciones básicas de la vida cristiana que tú, estoy seguro que te las sabes de memoria, ¿no? Sí, vamos a tener un material de apoyo para que nos pueda guiar, pero creo que son cosas que la mayoría de nosotros que estamos en el curso podemos dominar sin mayor problema. Luego, a esa persona la vamos a ayudar a caminar hacia el siguiente paso, que es que él crezca. ¿Y cómo va a crecer? Pues cuando, por ejemplo, desarrolla la convicción de tener una vida devocional, una vida de leer la palabra, una constancia en la asistencia a las reuniones del cuerpo de Cristo, que son las reuniones de la iglesia, comenzar a servir en la congregación. Todos esos son catalizadores que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Oramos, leemos la Biblia, compartimos nuestra fe, tenemos compañerismo cristiano con otros creyentes, servimos a Dios y a nuestro prójimo. Todo eso va a ayudar al crecimiento de nuestra fe. Pero hay un tercer paso que es parte de la misión y que, te vuelvo a repetir, creo que es el talón de Aquiles de muchas congregaciones, incluida la nuestra, que es el fructificar, enseñarle al nuevo creyente que Dios lo ha puesto para que pueda ahora acompañar a otros en este proceso. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que afirmar a una persona en su fe. ¿Y qué es lo que va a hacer el discipulador? ¿Cuál sería tu parte? Déjame aquí rápidamente explicarla. Lo que tú te comprometerías es a orar, fíjate bien, orar por esa persona. Yo diría casi todos los días, durante el tiempo que esté bajo tu cuidado, y enseñar las verdades básicas de esa persona para afirmar, para hacer crecer su fe en Cristo. Si tú te acuerdas, cuando eras un nuevo creyente, pues experimentabas muchas dudas, experimentabas quizá con frecuencia desánimo, y Dios va a usar tu vida, tu testimonio, va a usar tu conocimiento en la palabra para poder enseñarle a esta persona, sí, la base teológica, vamos a llamarla así, la parte teórica, pero también que tú, en dependencia de Dios, puedas acompañar en ese proceso al nuevo creyente. Y luego, la siguiente parte, que sería crecer en la fe. ah, creo que aquí algo está mal con la diapositiva. Ok, una planta para crecer, hermanos, requiere de cuidados básicos diarios. Si te gusta tener plantitas en tu casa, yo cuando era soltero alguna vez quise tener plantas y ya sabes lo que pasó, se me secó y se murió. Entonces, la misma naturaleza nos enseña que para que algo crezca vigorosamente requiere cuidados básicos diarios o casi diarios. Y aquí el trabajo tuyo como discipulador es que vas a cuidar de aquella persona que es tu discípulo. Bueno, no tuyo, es del Señor, es discípulo de Cristo, pero que el Señor te ha encargado para que tú lo acompañes en ese proceso y que esta persona pueda crecer firmemente.
Ya te hablé hace unos minutos de esos catalizadores que nos ayudan a crecer. Básico, que animemos a la persona a leer su Biblia todos los días, que le animemos y le enseñemos a orar y depender del Señor todos los días, que le animemos a ser constante en la asistencia a las reuniones del cuerpo de Cristo, que es las reuniones de la iglesia. Y yo ahí pregunto, bueno, el que sigue, antes de entrar a esa reflexión, que les enseñemos a compartir la fe con otros y finalmente que les animemos a servir. Esos 5 catalizadores van a ayudar a que la persona crezca en la fe. Ahora, la pregunta desafiante para nosotros es, ¿cómo vamos a ayudar a alguien en este proceso si nosotros mismos no participamos de esos por lo menos 5 catalizadores que van a detonar el crecimiento de nuestra fe? Si yo no oro, si yo no leo mi Biblia, si yo no asisto regularmente a las reuniones de la iglesia, si yo no estoy compartiendo mi fe con otros y si yo no estoy sirviendo al Señor, yo creo que va a ser muy difícil realmente transmitir vida, porque de eso se trata el discipulado. Y finalmente, para terminar esta explicación de estos 3 pasos, fructificar implica que ya hicimos el proceso de afirmar la fe, ya ayudamos al creyente a tener un crecimiento firme, vigoroso en su fe, y ahora fíjate bien, lo vamos a tomar de la mano, por decirlo de sentido figurado, para enseñarle cómo compartir su fe y hacer nuevos discípulos. Y ahí va a estar el reto para nosotros. Y yo quiero animarte a que en dependencia de Dios, tomes ese reto y tú mismo, ahorita, ¿cuál sería parte de ese reto? Que busques, ores por alguien y busques a alguien que Dios te dé para poderlo llevar a través de este proceso de afirmar su fe, de hacerle crecer, ayudarle a crecer vigorosamente en su fe y de enseñarle a ser fructífero para la misión que Cristo nos ha encomendado. Así que tenemos ese trabajo y yo quiero dejarte esta tarea. Esta semana, ora al Señor para que te dé una persona, una o dos máximo. Pero mira, con una vamos a estar bien felices. Una persona. ¿Qué características debe tener? Que sea un no creyente, que tú le vas a compartir la fe y Dios ve el fruto de que nazca de nuevo. O a lo mejor alguien que ha llegado a la iglesia y que es nuevo creyente, Dios a veces sí lo hace. O incluso que ya sea un creyente, pero que te des cuenta que no ha sido llevado a través de un discipulado sólido, firme, fructífero para él. Entonces, ora esta semana para que Dios te dé a alguien. Y entonces, la próxima semana va a haber una tercera sesión, discúlpenme. He querido ser como lo más rápido y breve posible, pero ya me conocen. Entonces, va a haber una tercera más, con esa vamos a terminar esta charla de introductoria. Pero a mí me gustaría que para el próximo lunes tú ya tuvieras en tu mente una o dos personas quienes tú pudieras acompañar en este proceso. Voy a terminar aquí porque solo nos queda un minuto de este reunión de Zoom y quiero animarte a que tomes ese compromiso. El discipulador, vimos ahorita, es un creyente ya maduro en Cristo que comprende que es parte de la misión y que se compromete con esa misión de Cristo aquí en la tierra. Hermanos, la palabra es verdad y dice lo siguiente: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de paz. Así que, hermanos, quiero dejarles ese reto. Se va a terminar la sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Y por favor, regálenme una charla más el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí esta noche. Nos estamos viendo. Voy a subir a YouTube por si perdiste algo de la clase de hoy.